Shalom, amados hermanos. Este es el hermano José Borges, desde el ministerio Regresando a las Sendas Antiguas. Saludos a todos nuevamente. Estamos en esta semana estudiando otra parashá, otra porción de mucha importancia. Como hablamos anteriormente en la parashá, en la introducción de la parashá de Devarim, sabemos que el libro de Deuteronomio es una repetición de la Torá. En esta semana nos toca hablar entonces de Parashá Ekev, que significa consecuencia, entre otras muchas cosas significa consecuencia. Y vamos a estar hablando del libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12, al capítulo 11, versículo 25. La Haftorah se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 49, versículo 14, y el capítulo 51, versículo al 3. En las escrituras apostólicas vamos a estar hablando del libro de Hitgalut o de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 1, capítulo 7, versículo 8. Nuevamente, este es Parashá Ekev, que significa consecuencia. Comenzando entonces con el capítulo 7, del versículo 12 al 16. Comenzamos esta parashá para estudiar, continuando estudiando las escrituras en su contexto. Y dice, como consecuencia de que escuchéis estos decretos, mishpatim, y los guardéis y los cumpláis, Hashem tu Elohim guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará también. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Continúa diciendo, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado. Y a Hashem apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Y destruirás a todos los pueblos que Hashem tu Elohim te entregue. Este comienzo de esta parashá me llama la atención porque nos enseña que nuestra protección viene del Eterno. Y como dice al principio, como consecuencia de que escuches estos decretos mishpatim y los guardes y los cumpláis, Hashem tu Elohim guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Interesante que la cobertura del Eterno viene por medio de escuchar, guardar y cumplir los decretos, los mishpatim que el Eterno le dio a su pueblo. Nosotros somos ese pueblo hoy día que hemos sido injertados. La cobertura de nosotros no se encuentra en cobertura en concilios o en otras denominaciones, sino nuestra cobertura se encuentra en Hashem, siempre y cuando nosotros oigamos o escuchemos, o Shema, guardemos y cumplamos los mandamientos. Estos versículos entonces enseñan que hay condiciones para que Hashem guarde por los hijos de Israel su pacto que juró a sus padres. Nuevamente, condiciones para que Hashem guarde con los hijos de Israel el pacto que juró a sus padres. Esto no es ya acepté al Mesías Yeshua como mi Salvador y ahora no tengo que hacer nada porque ya él cumplió supuestamente, como dicen en las congregaciones, él cumplió la ley, pues nosotros no tenemos que cumplirla. Pero esto no es lo que dice el libro de Deuteronomio, es la repetición de lo que se había dicho al principio en los primeros libros, en el libro de Éxodo, Levíticos y Números. Y vemos que para que el pacto sea guardado por el Eterno con su pueblo, tenemos que entonces llevar a cabo esas condiciones de escuchar, guardar y cumplir sus mishpatim o sus decretos.
También hablan de las consecuencias de la fidelidad del pacto, que si uno obedece al pacto y uno sigue con el pacto vigente por medio de la obediencia a los mishpatim, a los mandamientos, a los estatutos, entonces nosotros vamos a recibir una consecuencia positiva. Hay unas consecuencias, hay unas condiciones y hay unas consecuencias. La palabra a veces consecuencia se usa como negativo. Algo que si tú haces esto, tienes consecuencias, todo es consecuencia negativa, pero en el caso en las escrituras del Eterno, las condiciones para tener una consecuencia positiva son las siguientes. Primero, oír y obedecer, o shamá, los mishpatim o las leyes sociales. Segundo, guardar, shamar, los mishpatim. Y tercero, cumplir, asá, los mishpatim. ¿Ok? Estamos hablando de oír y obedecer, de guardar y de cumplir. Las consecuencias son entonces que Hashem guardará su pacto con Israel. Esa es la primera consecuencia. Segunda, Hashem guardará su misericordia con Israel. Tercero, Hashem amará a Israel. Cuarto, Hashem bendecirá a Israel. El quinto, Hashem multiplicará a Israel. El sexto, Hashem bendecirá a los hijos de Israel. El séptimo, Hashem bendecirá la producción de los animales de los israelitas. Octavo, los israelitas tendrán más bienestar que otros pueblos. Noveno, no habrá esterilidad en los hombres o en los animales israelitas. Décimo, no habrá enfermedad entre los israelitas. Undécimo, las enfermedades alcanzarán los enemigos de Israel. Y duodécimo, los israelitas tendrán poder para examinar las 7 naciones. Todo esto es las consecuencias positivas si nosotros oímos y obedecemos, si nosotros guardamos los mandamientos y nosotros cumplimos los mandamientos. Por eso que siempre decimos que en la obediencia trae bendición. La desobediencia trae entonces maldición. Las condiciones entonces para obtener los beneficios del pacto, en primer lugar, tienen que ver con la fidelidad a las leyes que el Eterno le dio a Moshe, que tienen que ver entonces con el amor al prójimo. La obediencia a los mishpatim, que son las leyes sociales, es una condición para poder recibir el amor de Hashem. Los mishpatim son leyes sociales que tienen que ver con el comportamiento de nosotros los hombres con los unos a los otros, con nuestro prójimo, como dice la Escritura. Esto nos enseña entonces que el amor que Hashem muestra a nosotros está relacionado con el amor que nosotros mostremos a nuestro prójimo. Si nosotros no mostramos amor a nuestro prójimo, entonces el Eterno no va a dar amor a nosotros, porque nuevamente hay consecuencias, pero también hay una condición. La condición es que tú ames a tu prójimo, que tú ames a ti mismo, para que el Eterno Hashem te ame a ti también. Pero si tú odias a tu hermano, tú no lo amas, entonces el Eterno no te va a amar a ti. Y eso lo vemos en las Escrituras. El mismo principio se encuentra entonces en los escritos apostólicos, donde vemos que el amor que nosotros mostramos hacia el prójimo es un reflejo del amor que tenemos hacia el Padre. Como nos dice entonces el libro de Yohanan, o el libro de Juan, Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, versículo 23, capítulo 4, versículo 8, 12, el versículo 12 y el versículo 20. Y dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua el Mesías y nos amemos unos a otros
como Él nos ha mandado. El que no ama no conoce a Elohim, porque Elohim es amor. Si alguno dice, yo amo a Elohim, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Elohim, a quien no ha visto. Vemos que la relación entre nosotros y el prójimo determina nuestra relación con el Padre. Es imposible servirle al Eterno sin amar a nuestros hermanos. Imposible. Porque tenemos que amar a nuestros hermanos para que el Eterno nos ame a nosotros. Condición, consecuencia. Esta parasha habla de condición y de consecuencia. Es imposible sacar los beneficios entonces del pacto sin estar bien con los demás. Qué interesante que uno quiere recibir las bendiciones del Eterno, pero sin amar a tu prójimo no puedes recibirla, porque el Eterno ha establecido ya que la condición es amar a tu prójimo para que la consecuencia positiva sea que Él nos ame a nosotros. Continúa el versículo, dice, y Hashem apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. La sanidad divina entonces es una consecuencia de la obediencia a las leyes sociales llamados los mishpatim. Si hay una relación armoniosa entre los integrantes del pacto, entre los hermanos, tendremos todos los beneficios del pacto, que también incluyen la prosperidad económica, la sanidad divina y el poder sobre los enemigos, incluso los demonios, ¿ok? Si tenemos relaciones de enemistad entre nosotros, no podremos hacer frente a los demonios. Si no tratamos bien a los demás, si no nos tratamos bien, entonces vamos a tener enfermedades que nos van a sanar, escasez económica y sequía espiritual. La palabra hebrea que ha sido traducida como amar es aja, que significa amar, desear, querer, enamorarse, sentir cariño, afecto y afección, sentir pasión, gustar, ser leal, ser adicto. Hay dos tipos entonces generales que nosotros encontramos de la palabra amor. Y el primero es el amor condicional. ¿Ok? El amor condicional entonces lo podemos definir como que ama dependiendo de las actitudes, de la manera de ser o del comportamiento de la otra persona. Tenemos un ejemplo en las palabras de nuestro rabino o rebe Yeshua en Juan capítulo 14, versículo 23, donde dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Eso es un amor condicional. Si amamos a Yeshua, tenemos que guardar su palabra para que entonces el Padre nos ame a nosotros. Ese amor es condicional. El amor incondicional entonces viene siendo el que ama independientemente de las actitudes, de la manera de ser o del comportamiento de la otra persona. Tenemos un ejemplo de ese amor en Devarim o Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 al 8, donde dice, Hashem no os deseó ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque Hashem os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, Hashem os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces vemos que el amor condicional requiere algo. Si me amas, guarda los mandamientos y mi Padre lo amará. Amor incondicional. Amor incondicional es que el pueblo de Israel no hizo nada para que el Eterno lo sacara de esclavitud de Egipto, porque ya él había hecho un juramento con Abraham, Isaac y Jacob de que los iba a hacer un pueblo, una nación, porque aunque ellos eran un pueblo grande, no era el pueblo más grande en ese tiempo. Amor incondicional es
Yo hice un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y por ese pacto mi amor es incondicional con el pueblo que venía luego. Otro ejemplo que se encuentra en el libro de Egeret Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 10, donde dice: porque el Mashiach, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nuevamente, este es un amor incondicional, no condicional, es un amor incondicional. ¿Por qué? Porque Elohim, cuando envía a su Hijo Yeshua, Yeshua muere tanto para buenos que tanto para malos. Ahora bien, para entonces recibir la vida eterna hay una condición, que es obedecer, escuchar, cumplir y obedecer. Entonces, cuando obedecemos, cumplimos, escuchamos, obedecemos y cumplimos, entonces la vida eterna, la salvación, entonces viene a nosotros por medio de Yeshua. Al principio era un amor condicional, incondicional, pero luego se vuelve una condición para poder ser salvo entonces. En este texto de Devarim que estamos viendo entonces, vemos que el pacto es condicional, como dije anteriormente, de manera que el pueblo tiene que cumplir con los mandamientos para mantenerse dentro del pacto. El Eterno hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y para mantenerse en ese pacto, entonces hay una condición. ¿Okay? La idolatría rompe el pacto entre el Eterno e Israel, al igual que el adulterio rompe el pacto matrimonial entre los cónyuges, entre una pareja, lo rompe. El que comete adulterio quiebra el pacto matrimonial. El israelita que no cumple con el mandamiento de la circuncisión se sale del pacto de la circuncisión y no puede aprovecharse de sus beneficios. El Eterno, por medio de Abraham, hizo el pacto de la circuncisión. Nuevamente, el pacto de circuncisión no es para salvación. El pacto de circuncisión es una señal entre el Eterno y el hombre. ¿Okay? En un pacto hay condiciones para ambas partes. El pacto que Hashem hizo con Abraham en Génesis 15 es incondicional. Por medio de ese pacto, Hashem puso su propia existencia en juego. Él puso su nombre. Él puso todo su ser. Si él no cumple sus promesas dadas en ese pacto, dejará de ser Elohim. Esa es la razón por la que él mismo toma la iniciativa para cambiar el corazón del pueblo de Israel para que guarden sus mandamientos, con el fin de que las promesas dadas en el pacto puedan ser cumplidas, como nos dice entonces el profeta Ezequiel en capítulo 36, versículos 22 y 27, que dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Adonai Hashem, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre. Nuevamente, es condicional. ¿Ok? Pero el amor del Eterno es incondicional, porque está poniendo su nombre. Que dice: por su santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuiste. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Hashem, declara Adonai Hashem, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. Continuamos leyendo en Ezequiel 36, dice: porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré
un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, Jukim, y que guardéis mis ordenanzas, Mishpatim, y los pongáis por obra. Aquí vemos entonces cuando el primer Pentecostés que se celebró en la escritura, en el pueblo de Israel, se dio la Torá en el monte Sinaí y se dio en piedra. Y ahora el profeta está hablando de que en los últimos tiempos, entonces esa Torá iba a ser dada por el Espíritu de Santidad a un corazón del hombre. Y por eso vemos la diferencia entre un corazón de piedra a un corazón de carne. Torá en el piedra, Torá en el corazón del hombre. También en el libro de Deuteronomio 7:9 continúa hablando, dice: Él guarda el pacto y la bondad con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Este versículo es clave, dice: Él guarda el pacto y la bondad con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Hay una condición para que Él guarde el pacto y la bondad con aquellos que le aman, solamente y guardan sus mandamientos. Con ellos es que Él va a guardar el pacto. Esto entonces nos enseña que el pacto sinaítico es condicional. El pacto del Sinaí es condicional. Por otro lado, hay una profecía que dice que Israel seguirá siendo un pueblo mientras existan las leyes naturales, como nos dice el libro del profeta Jeremías 31, capítulo 31, versículo 35 al 36. Así dice Hashem: el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas. Hashem de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara Hashem, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Interesante que vemos que Hashem dice que en su nombre, por su nombre, si se apartan estas leyes de su presencia, entonces la descendencia de Israel dejaría de existir. Haciendo mención entonces que la Torá es para siempre, es eterna. Pregunta: ¿será que Israel no dejará de ser fiel al pacto? No habla de eso. Si la existencia de Israel depende de su fidelidad al pacto, ¿cómo entonces puede Hashem prometer que Israel nunca dejará de ser? La respuesta es pues por causa del remanente. Siempre hay un remanente en el pueblo de Israel que mantiene ese pacto vigente, ¿ok? Un remanente fiel al pacto. Ese remanente ha sido y sigue siendo la salvación para el resto del pueblo. Sin ese remanente, Israel entonces hubiera sido destruido como Sodoma fue destruido, según Isaías 1:9, que dice: si a Hashem de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sedom y semejantes a Amorrá. Seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra y Sodoma. Interesante que por ese remanente, y vemos que en Sodoma, en Gomorra, pues se encontraba el sobrino de Abraham, Lot, con su esposa y sus hijas. Y por ello fue que el Eterno no destruyó a ellos, sino que los mantuvo vivos, a él y a sus dos hijas, porque su esposa entonces desobedeció la orden de mirar hacia atrás. Romanos 11, del 1 al 6 también nos dice: digo entonces, ¿acaso ha desechado Elohim a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Este es Rav Shaul o Pablo hablando. También continúa hablando, dice: ¿o no sabéis lo que dice la escritura en el pasaje sobre Eliyahu? ¿Cómo suplica a Elohim contra Israel? Señor,
Han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Le dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas a Baal. Y de esta misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia. Pero si es por gracia, ya no es base de obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y vemos que el profeta Eliseo, cuando se sentía acorralado en la cueva, pensó que él era el único que estaba sirviéndole al Eterno. Y el Eterno dice, no, todavía hay, como dice, todavía tengo 7,000 hombres que no han doblado las rodillas a Baal. El remanente que ha habido y que todavía hay en Israel es el que ha hecho que los pactos hayan seguido vigentes y que Hashem puede entonces cumplir sus promesas de restauración para Israel en los últimos tiempos. Gracias a este remanente, hoy podemos disfrutar del pacto que el Eterno hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Nuevamente, un pacto que es condicional. Si obedeces, yo voy a hacer esto por mi nombre. El capítulo 7, versículo 18 de Deuteronomio, continúa hablando, dice, no tengas temor de ellas, recuerda bien lo que Hashem tu Elohim hizo a Faraón y a todo Egipto. Esta parashá habla de 5 cosas para recordar. Primero, recordar los milagros de la salvación que experimentaron ellos en tiempo de Egipto, cuando eran esclavos. Segundo, recordar todo el camino por donde pasaron. Tercero, recordar de dónde los sacó el Eterno. Cuarto, recordar a Hashem por los milagros y todo lo que él había hecho para librarlos de la tierra de Egipto, donde fueron esclavos por muchos años. Y la quinta, recordar lo que ellos eran antes de que el Eterno lo hubiese sacado de Egipto. Ellos eran esclavos cuando son librados de la mano de Faraón y del imperio egipcio. Entonces ellos se convierten en personas libres. Esclavos, ahora son libres. Estos recuerdos entonces nos ayudan a nosotros a no caer en el pecado y a tener gratitud siempre al Eterno, alabarle todos los días de nuestras vidas por lo que él ha hecho por nosotros. Y eso es lo que insta a nosotros el obedecer al Eterno, porque reconocemos que nosotros somos, le damos gracias al Eterno por haber hecho el plan donde incluye a todos aquellos que somos injertados en el olivo natural que es Israel. Continúa hablando y dice, no tengas temor de ellas, recuerda bien lo que Hashem tu Elohim hizo. ¿Cuál es el antídoto contra el temor? ¿Cuál es el antídoto contra la desconfianza? Primero es recordar la revelación del poder del Eterno y confiar en su presencia protectora, como nos dice Salmo, capítulo 23, versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El que es consciente, la persona que está consciente de la presencia del Eterno, nunca debe tener temor, o nunca tiene temor, porque sabemos que el Eterno va a ser nuestro protector, siempre y cuando nosotros nos mantengamos en esa condición de obediencia y de amar a Yeshua y guardar sus mandamientos y obedecerlo y cumplirlo, para que así el Eterno, nuestro Padre Celestial, nos ame a nosotros también. El capítulo 7, versículo 20, continúa. Además, Hashem tu Elohim enviará la tzirá con ellos, hasta que perezcan los que queden y se escondan de ti. La palabra hebrea, que normalmente ha sido traducida como avispa, es tzirá, que según Rashi
es un aceite, una especie de insecto volador que lanzaba sobre sus enemigos un veneno que los hacía impotentes y cegaba sus ojos en cualquier lugar donde se escondieran. No era entonces unas avispas como nos enseñaban, sino eran unos insectos voladores que soltaban un veneno y cegaba los ojos de los hombres y los hacía ellos impotentes. El capítulo 7, versículo 22, continúa hablando y dice, y Hashem tu Elohim echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas rápidamente. No sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. El Eterno, en cada plan que guiaba al pueblo de Israel, él tenía un plan perfecto. Los hijos de Israel tendrían que experimentar muchos cambios al entrar en la tierra. Para hacer grandes cambios es mejor ir poco a poco, para no ser ahogado por malas emociones y otras cosas que pueden hacernos daño. A veces nosotros queremos hacer un plan. Por ejemplo, muchas personas pues quieren invertir su dinero en los bonos de los Estados Unidos, en diferentes hay muchos, muchos productos donde usted puede invertir, y una persona que comienza una inversión de dinero tiene que esperar muchos años antes de recibir una paga grande. No es que hoy uno invierte un dinero hoy y ya 2 años después quiere ver los resultados. No, tenemos que ir poco a poco. Para hacer grandes cambios hay que ir poco a poco, para entonces no dejar nuestras emociones que nos turben y nos hagan daño. Por otro lado, no podemos usar la palabra poco a poco como una excusa para no obedecer tampoco. ¿Ok? Cuando una persona llega nueva a la fe de Israel, no puede asumir todo de un golpe o rápido, no puede recibir todo, no puede asimilar todo. Yo llevo ya para 4 años, casi 3 años para 4, y todavía estoy aprendiendo más y más. ¿Por qué? Porque no podía asimilarlo todo al principio. Pero tampoco puedo decir, que yo voy poco a poco y no tomo de mi parte para caminar como el Eterno quiere que camine. Si yo quiero llegar a donde el Eterno quiere que yo llegue, no puedo quedarme sentado sin hacer nada. Tengo que estudiar la escritura, tengo que estudiar los imperios en los cuales el pueblo de Israel estuvo, las leyes de esos imperios, los pactos del Eterno, así sucesivamente. Nosotros necesitamos un tiempo de acoplamiento, pero tenemos que hacerlo como el Eterno quiere que lo hagamos. Muchas personas llegan a caminar con el Eterno y dicen, yo voy poco a poco cuando Dios quiera. El Eterno quiere todo el tiempo. Ahora nosotros somos los que tenemos que poner el énfasis y todas nuestras energías para ese crecimiento que el Eterno quiere que nosotros alcancemos. Eso hace referencia a Hechos, capítulo 15, versículos 19 al 21. Pero si una persona lleva mucho tiempo estando con nosotros sin haber hecho los cambios necesarios para poder integrarse en el pueblo de Israel y sus costumbres, habrá que preguntar si hay rebeldía en su corazón. En ese caso, no se puede usar la expresión poco a poco, como algunos están haciendo, como mencioné anteriormente, por costumbre, como una excusa para no obedecer. El ir poco a poco no significa no ser radical. El ir poco a poco no significa que lo que ya aprendimos, lo aprendimos, pero poquito a poco lo voy a aplicar. No, lo aprendió, tiene que aplicarlo. Hay que mantener el mismo celo, aunque la conquista se alargue, y no acostumbrarse a la presencia de la idolatría y las costumbres paganas, sino combatirla hasta exterminarlas de nuestro territorio. Versículo 25 dice, las esculturas de sus dioses quemarás a fuego, no codiciarás la plata o el oro que las recubren,
ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación a Hashem, tu Elohim. Hay que destruir las imágenes idólatras dentro de nuestro territorio. No tenemos derecho de hacerlo en territorios de otras personas. ¿Ok? Usted no puede ir a una casa de un familiar, de un amigo y ver una imagen de idolatría, una imagen pagana y destruirla porque esa no es su hogar. Pero en su hogar usted tiene todo el derecho de hacerlo para así caminar en obediencia y por medio del ejemplo de uno, los otros que vienen a visitarte pueden cambiar también. Pero no podemos ir a romper imágenes en la casa del vecino, de un amigo, de un familiar, porque no es nuestra propiedad. El Eterno no nos ha llamado a hacer eso. Donde único se hizo fue en el templo, porque esa era la casa del Eterno. ¿Ok? Que cuando en tiempo de los macabeos, ellos destruyeron todo, limpiaron todo lo que había hecho Antíoco Epifanes cuando mató a un cerdo, una cerda, y derramó su sangre por el altar y por todas las paredes. Y entonces los macabeos, para traer orden a la casa del Eterno, ellos podían hacerlo. ¿Okay? El 26 dice, y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que introducimos en nuestros hogares. Como ejemplo, a veces hay juguetes de niños que no son dignos de estar en los hogares. A veces hay ropa que tiene símbolos que no son los correctos. Revistas, fotografías, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, al meter esos objetos en las casas, tendremos parte del juicio que cae sobre los que lo contienen o los tienen en sus hogares. Puede leer a Josué capítulo 7 y ello puede hablarle un poco. También Hechos capítulo 15, versículo 20, dice que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. Hay que deshacerse de todas las cosas que hayan sido contaminadas por el paganismo. ¿Ok? Por ejemplo, en Puerto Rico, muchos saben que allí se celebran, en cada pueblo se celebran unas fiestas patronales. Esas fiestas patronales son dedicadas a los patronos de esos pueblos. Son ídolos. Las personas que participen de esa fiesta y vayan a esos lugares y coman, aunque la persona dijo, no, yo no lo dediqué al Dios patrón o al patrono de ese pueblo, con todo y eso, todo lo que se venda en ese lugar, en esa fiesta, es pagano, se convierte pagano. Capítulo 8, versículo 1, continúa hablando, dice, todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que Hashem juró dar a vuestros padres. Entonces vemos que los resultados de la obediencia son vida, multiplicación y derecho de vivir en la tierra de Israel. Mucha gente pensará, pero yo no vivo en Israel hoy. Sí, pero cuando llegue el momento que venga el tiempo del reino del milenio, cuando el Mesías Yeshua venga a reinar, entonces para poder entrar en esa tierra tenemos que haber sido ¿qué? Cuidar de poner por obra los mandamientos que Dios ordenó para poder vivir y nos multipliquemos y podamos entrar en la tierra de posesión y tomar posesión sobre la tierra que Hashem había dado a Abraham, Isaac y a Jacob. Eso es fácil. Pregunta que nos podemos hacer: si queremos ganar almas para el reino venidero, necesitamos guardar los mandamientos para que se multipliquen. ¿Ok? Si guardamos los mandamientos, nos multiplicaremos. Si no guardamos los mandamientos, lo que vamos a hacer es que vamos a perder terreno y no vamos a tener el privilegio que nos ha dado Hashem para vivir en su tierra. Capítulo 8, versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde
Hashem tu Elohim te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. El maná en hebreo es man. Fue dado para probar a los hijos de Israel para que no dejaran nada para el día siguiente y para que no salieran en Shabbat a recoger, haciendo referencia al libro de Éxodo, capítulo 16, que dice, y te acordarás de todo el camino. Es importante que nosotros recordemos el camino por donde nosotros hemos caminado, con el fin de no olvidarnos de lo que el Eterno ha hecho durante ese camino de nuestra vida. Las bondades del Eterno en medio de los problemas, los castigos por causa de la desobediencia, las palabras que Hashem habló en esos lugares, las adversidades que uno ha pasado, son recuerdos para que nosotros recordemos por dónde el Eterno nos hizo caminar con el fin de no olvidar esas bondades, de no olvidar los castigos por desobediencia, las palabras que Hashem habló en esos lugares y las adversidades que pasaron, para que así entonces nos acordemos de esos problemas y se queda el recuerdo, se quede en la humildad, ¿ok? El que se acuerde de sus problemas, lo que hace es que dejar, como decir, la altanería, el levantarse, sino que uno se pone entonces humilde al ver por todo lo que el Eterno nos hizo pasar y nos salvó y nos ha ayudado. En los momentos de prosperidad es muy importante recordar también las penas que uno ha tenido para mantenerse humilde. La mejor manera de no caer en pecado de soberbia es reconocer de dónde hemos venido y la ayuda y mostrar agradecimiento por lo que el Eterno ha hecho con nosotros. Recordar de dónde nuestra ayuda ha venido siempre. Según este texto, el Eterno tiene 4 propósitos con las adversidades. Primero, humillarte. El alma del hombre es altivo. Lo primero que tiene que aprender es la humildad. Segundo, probarnos para poder promocionarte, para poder subirte a un nivel más alto. Él nos prueba a nosotros. Toda prueba tiene el propósito de hacer subir a la persona. Tercero, para saber lo que había en el corazón de la persona. Cuando estás bajo presión, se muestra lo que hay en el corazón. Cuarto, hacer conocer por experiencia que no solo del pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Hashem. Interesante que por medio de estos 4 propósitos, la humillación, el probarnos, el pasar para saber lo que había en el corazón, hacernos conocer por experiencia que no solo de pan vive el hombre, son el motivo que tiene el Eterno para saber dónde cada uno estamos parados, si estamos parados correctamente y si hemos asimilado estos 4, estos 4 propósitos que pasamos por las adversidades. El 8.3 nos dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Hashem. El Tejilín, o Salmo 38, fue escrito para memoriar. Este salmo habla de todos los sufrimientos que un pecador tiene que experimentar por sus pecados. ¿Por qué hay que recordar un salmo tan negativo? Para poder aguantar la prosperidad. ¿Ok? Es mucho más fácil mantener sano cuando hay dificultades que cuando hay prosperidad. Porque entonces nos aferramos más al Eterno. La persona que lo tiene todo es, no diríamos un 100%, pero diríamos la mayoría de las personas que tienen las finanzas y son prósperos en todo, muchas veces se olvidan del Eterno. Cuando las cosas van bien es fácil enorgullecerse
y olvidarse de que todo lo que tenemos ha sido dado por el Eterno. Como nos dice 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Para que Hashem pueda prosperarnos a cada uno de nosotros y levantarnos en alto, tenemos que tener muy presente el tiempo del sufrimiento que hemos pasado y no olvidarnos de que fue el Eterno que nos sacó de ese lugar. Es peligroso llegar a las alturas sin haber pasado por muchas penas. En el Salmo 119, 67 y el verso 71 dice: antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Incluso Yeshua, el Mesías, tuvo que aprender a obedecer por medio de sufrimiento, como lo dice el libro de Hebreos, perdón, capítulo 5, versículo 8-9, que dice: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entendemos entonces que el camino a las alturas pasa por sufrimiento. Uno quiere pasar de nivel en nivel en el camino del Eterno y servirle a Él. Tenemos que pasar sufrimiento. Así que entonces es muy importante recordar los sufrimientos que uno ha pasado para no enorgullecerse y caer en el pecado en que cayó a Satán. Como nos dice Ezequiel, capítulo 28, versículo 15 al 17 y primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Y eso lo pueden leer en sus hogares. Capítulo 8, versículo 4. Continúa hablando, dice: tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Hay un midrash que cuenta que Hashem dio vestimentas sobrenaturales en el momento de la entrega de la Torá. Esa ropa creció junto con los niños para que no tuvieran que cambiar al hacerse grande. Qué interesante que el Eterno, nuestro Padre Celestial, es tan misericordioso y tan poderoso que una vez que se da la Torá en el monte Sinaí, el Eterno los viste sobrenaturalmente a ellos, cosa que la ropa, mientras los niños caminaban y todos caminaban, la ropa no se desgastaba, sino que crecía para que así no tuviesen que estar haciendo telas para hacer más ropa, sino que el Eterno hasta la ropa le proveyó a ellos. La ropa que ellos tenían naturalmente crecía sobre ellos mientras caminaban en el desierto. ¿Qué Eterno, qué Elohim hace eso? Todavía no he conocido a ninguno que no sea nuestro Hashem, nuestro Elohim. El versículo 5 del capítulo 8 continúa hablando, dice: por tanto, debes comprender en tu corazón que Hashem tu Elohim te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Nuestro Padre Celestial es el gran ejemplo para tener una disciplina familiar correcta. Nosotros debemos tratar con nuestros hijos como Hashem nos trata a nosotros, con mucho amor, pero también con mucha disciplina. La disciplina nunca es dada con el propósito de destruir o dañar a la persona o a nuestros hijos, sino para producir un cambio y un futuro bueno en nuestros hijos. Estamos viviendo en unas generaciones pues que aunque uno discipline a sus hijos, ellos siempre van a tomar el camino que ellos creen que es el correcto. Pero si estuvieran caminando en Torah y en obediencia, esos ejemplos y esa disciplina que nosotros los padres hemos dado, serían entonces para ellos una vida un poco más fácil de vivir porque están caminando en obediencia. Por eso la disciplina nunca es dada con el propósito de destruir o de dañar a una persona.
Ese es el propósito de la disciplina de nuestro Padre Celestial. ¿Ok? La disciplina nunca es dada por eso, sino para producir un cambio y un fruto bueno en el Hijo. Y esa es ese es el propósito de la cual el Eterno disciplina, nos disciplina a nosotros, como dice Hebreo 12, del 5 al 11. Dice, además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Hashem, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque Hashem, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrir. Elohim os trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Porque ellos nos disciplinaron por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. De su santidad significa que mientras más nosotros somos obedientes a la Torá, más santidad tenemos. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando más al santo, 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 al Kadosh, 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 que es Hashem. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Una vez que nosotros entendemos y creemos que la Torá no fue abolida y caminamos en ella, al principio se nos va a hacer un poco dura, fuerte, va a parecer tristeza, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer aquello, pero el final es un fruto apacible de justicia. Nosotros recibimos justicia por ser obedientes a la Torá. El capítulo 8, versículo 6 dice, guardarás pues los mandamientos de Hashem tu Elohim para andar en sus caminos y para temerle. Andar en los caminos de Hashem significa imitar su forma de ser y actuar. Capítulo 8, versículos 7 a 9. Porque Hashem tu Elohim te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y ganado, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. La Torá menciona 7 especies de productos de la tierra de Israel. Menciona el trigo, la cebada, las uvas, los higos, la granada, aceite de oliva, miel de abeja o de los dátiles o una fruta dulce. Estas 7 especies entonces son la base para el diezmo de los productos agrícolas en la tierra de Israel. Ahí sale entonces, vienen los diezmos que son establecidos por el Eterno para que esos mismos especies sean los que van a ser llevados entonces al templo como diezmo o productos de la tierra que son mencionados en la Torá. Hay una fiesta en Israel que cae en pleno invierno que celebra el nacimiento de los árboles, que se llama el Tu B'Shvat, el 15 del mes de Shevat, más o menos por febrero. En tiempos modernos se hace una celebración con un programa especial, un sede, con el fin de dar gracias al Eterno por los productos de la tierra de Israel, mediante una bendición sobre cada una de estas 7 especies. Estas especies son importantes porque son dadas por el Eterno. El 8:10 termina, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás a Hashem tu Elohim por la buena tierra que Él te ha dado. Vemos que la Torá
Hay un solo versículo en la Torah que nos ordena dar gracias al Eterno después de comer. ¿Por qué? Porque uno da gracias antes de comer y después de comer, porque sabemos que ese fruto vino del Eterno. Espero que hayan recibido un poco de esta parashá, que hayan aprendido un poco más. Este es el hermano José Borges del Ministerio Regresando a la Senda Antigua, y les deseo que pasen un bendecido Shabbat, que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno ponga su shalom. Nos vemos hasta la próxima semana. Shabbat shalom y Shabbat tov. Boop, boop.